Gracias a ustedes por la invitación. Qué rico estar acá compartiendo con ustedes. Bueno, Chili, ¿qué tal fue Anderson, ¿qué tal fue interpretar al Chili? Porque además un personaje bien maloso, toca transformarse mucho, transmitir esa maldad de ese personaje, ¿no? Porque ese sí era los más malos que había ahí. Ese era de los malos de ahí, De los malitos. de los malos, malo entre los malos. No, Así pues es, en la vida real a la gente que no lo pudo identificar, a un personaje de esa época que le decían Pinina. Pinina, sí, que su nombre era John Jairo Arias Tascón. Era pues como el jefe de toda la escuadrilla militar de Pablo Escobar. Pues haber representado al Chili fue un trabajo duro, ¿sí? Con mucha disciplina, mucha dedicación, leer bastante. Igual en Medellín todo mundo quiere hablar de Pablo Escobar, todo mundo tuvo que ver con Pablo Escobar. Entonces también uno escucha mucho a la gente hablar y bueno, no, Pinina era así, entonces fue como por esa parte... Se convirtió en una historia urbana, más o menos, ¿no? Esos personajes. Sí, entonces escuchar y empaparme como de esa información que necesitaba obtener no fue difícil. Saludamos a esta hora a John Jairo Vázquez Velázquez, conocido como Popeye, uno de los hombres más cercanos a Pablo Escobar. Señor Vázquez Velázquez, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, señor Julio. ¿Me puede llamar Popeye? Tranquilo, no hay problema, señor. Señor Vázquez Velázquez, volvamos a la estructura del cartel de Medellín. Sí, señor. En la estructura que usted vivió, sí. ¿Cuál era el nivel de Pinina? Pinina era más importante que yo en el cartel de Medellín. Yo hice mi carrera delincuencial al lado de Pinina, él me enseñó a mí, fue mi gran amigo. Realmente los bandidos de castas duros del cartel de Medellín era Pinina, era muy el Arete, más importante que mi persona, el Chopo, más importante que mi persona, Otoniel González Franco, más importante que mi persona, y ahí ya después ya entraron los Tyson, que yo era más importante que ellos, entró Ricardo Prisco, que yo era más importante que ellos. Éramos una cúpula de los que manejamos los grupos sicariales, que eran los que estábamos alrededor del patrón, que éramos de total confianza de él. Bandidos, usted incluido. Porque... Bandido yo incluido, sí señor. Por eso estoy en la cárcel, llevo 18 años pagando en las cárceles más bravas de Colombia. Estoy en la cárcel más brava de Latinoamérica, que es Convita Boyacá, donde se me está garantizando la vida, pero es una de las cárceles más bravas en todo el sistema penitenciario latinoamericano. De ese personaje, ¿no? Porque ese sí era los más malos que había ahí. Ese era de los malos de ahí, De los malitos. de los malos, malo entre los malos. No, Así pues es, en la vida real a la gente que no lo pudo identificar, a un personaje de esa época que le decían Pinina. Pinina, sí, que su nombre era John Jairo Arias Tascón. Era pues como el jefe de toda la escuadrilla militar de Pablo Escobar. Pues Señor Vázquez Velázquez, volvamos a la estructura del cartel de Medellín. Sí, señor. En la estructura que usted vivió, Sí. ¿cuál era el nivel de Pinina? Pinina era más importante que yo en el cartel de Medellín. Yo hice mi carrera delincuencial al lado de Pinina, él me enseñó a mí, fue mi gran amigo. Realmente los bandidos de Gracias a ustedes por la invitación. Qué rico estar acá compartiendo con ustedes. Bueno, Chili, ¿qué tal fue Anderson, ¿qué tal fue interpretar al Chili? Porque además un personaje bien maloso, toca transformarse mucho, transmitir esa maldad, esos personajes. Sí, entonces escuchar y empaparme como de esa información que necesitaba obtener no fue difícil. Saludamos a esta hora a John Jairo Vázquez Velázquez, conocido como Popeye, uno de los hombres más cercanos a Pablo Escobar. Señor Vázquez Velázquez, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, señor Julio. ¿Me puede llamar Popeye? Tranquilo, no hay problema, señor. Presentado al Chili, fue un trabajo duro, ¿sí? Con mucha disciplina, mucha dedicación, leer bastante. Igual en Medellín todo mundo quiere hablar de Pablo Escobar, todo mundo tuvo que ver con Pablo Escobar. Entonces también uno escucha mucho a la gente hablar y bueno, no, Pinina era así, entonces fue como por esa parte... Se convirtió en una historia urbana, más o menos, ¿no? Malos de ahí, De los malitos. de los malos, malo entre los malos. No, Así pues... es, en la vida real a la gente que no lo pudo identificar,
a un personaje de esa época que le decían Pinina. Pinina, sí, que su nombre era John Jairo Arias Tascón. Era pues como el jefe de toda la escuadrilla militar de Pablo Escobar. Pues, Señor Vázquez Velázquez, volvamos a la estructura del cartel de Medellín. Sí, señor. En la estructura que usted vivió, Sí. ¿cuál era el nivel de Pinina? Pinina era más importante que yo en el cartel de Medellín. Yo hice mi carrera delincuencial al lado de Pinina, él me enseñó a mí, fue mi gran amigo. Realmente los bandidos... Como Popeye, uno de los hombres más cercanos a Pablo Escobar. Señor Vázquez Velázquez, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, señor Julio. Me puede llamar Popeye, tranquilo, no hay problema, señor. Señor Vázquez Velázquez, volvamos a la estructura del cartel de Medellín. Sí, señor. En la estructura que usted vivió, Sí. ¿cuál era el nivel de Pinina? Pinina era más importante que yo en el cartel de Medellín. Yo hice mi carrera delincuencial al lado de Pinina, él me enseñó a mí, fue mi gran amigo. Realmente los bandidos de castas duros del cartel de Medellín era Pinina, era muy el arete, más importante que mi persona, el chopo, más importante que mi... Gracias a ustedes por la invitación. Qué rico estar acá compartiendo con ustedes. Bueno, Chili, ¿qué tal fue Chili, yo le dije Chili. Anderson, ¿qué tal fue interpretar al Chili? Porque además un personaje bien maloso, toca transformarse mucho, transmitir esa maldad de ese personaje, ¿no? Porque ese sí era los más malos que había ahí. Ese era de los malos de ahí, De los malitos. de los malos, malo entre los malos. No, Hacías pues, en la vida real a la gente que no lo pudo identificar a un personaje de esa época que le decían Pinina. Pinina, sí, que su nombre era John Jairo Arias Tascón. Era pues como el jefe de toda la escuadrilla militar de Pablo Escobar. Pues haber representado al Chili fue un trabajo duro, ¿sí? Con mucha disciplina, mucha dedicación, leer bastante. Igual en Medellín todo mundo quiere hablar de Pablo Escobar, todo mundo tuvo que ver con Pablo Escobar. Entonces también uno escucha mucho a la gente hablar y bueno, no, Pinina era así, entonces fue como por esa parte... Se convirtió en una historia urbana, más sí. o menos, ¿no? Esos personajes. Sí, entonces escuchar y empaparme como de esa información que necesitaba obtener no fue difícil. Saludamos a esta hora a John Jairo Vázquez Velázquez, conocido. Persona, Otoniel González Franco, más importante que mi persona. Y ahí ya después ya entraron los Tyson, que yo era más importante que ellos, entró Ricardo Prisco, que yo era más importante que ellos. Éramos una cúpula de los que manejamos los grupos sicariales, que eran los que estábamos alrededor del patrón, que éramos de total confianza de él. Bandidos, usted incluido. Porque... Bandido, yo incluido, sí señor. Por eso estoy en la cárcel, llevo 18 años pagando en las cárceles más bravas de Colombia. Estoy en la cárcel más brava de Latinoamérica, que es Cómbita Boyacá, donde se me está garantizando la vida, pero es una de las cárceles más bravas en todo el sistema penitenciario latinoamericano. Maldad de ese personaje, ¿no? Porque ese sí era los más malos que había ahí. Ese era de los